Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestro aprendizaje sobre la luz y la sombra. La clase anterior conocimos un poco sobre los elementos que participan en esta dinámica de la luz y la sombra. Recordemos que hablamos sobre los tipos de luz, que habían dos tipos de luz, ¿verdad? Los tipos de luz natural y artificial. La luz natural, obviamente, es la que nos proporciona el sol, la que nos proporciona la luna, ¿sí? Y la luz artificial es toda aquella fuente de luz que ha sido creada por el hombre, como por ejemplo un bombillo, una linterna, una vela, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos eran los dos tipos de luz. Estamos haciendo un repaso de la clase anterior. Y así como teníamos dos tipos de luces, también tenemos dos tipos de sombra, que era la sombra propia y la sombra proyectada. La sombra propia es aquel que, como dice el nombre, es la sombra que le pertenece, que está sobre el objeto o sobre la superficie. Si ustedes se dan cuenta en este momento, yo en mi brazo, voy a ponerlo como ejemplo, tengo un punto de luz que lo tengo justo sobre mí, un punto de luz artificial que me está dando luz a la parte superior de mi brazo. ¿Ven? Y aquí tengo luz. Y en la parte de abajo, justo en el lado contrario donde está la luz, tengo mi sombra propia, que es la sombra que obviamente forma parte del objeto. Y si usted se puede fijar también, la sombra toma la forma de la superficie a la cual toca, ¿sí? A la cual le pertenece. ¿Ven? Toma la forma de mi brazo. Y obviamente tengo otro tipo de sombra, tenemos otro tipo de sombra que es la sombra proyectada, que es la sombra que nosotros vemos, si ustedes pueden ver, sobre la hoja de dibujo, ¿ve? Si usted puede ver en la hoja de dibujo, yo tengo mi sombra proyectada, que es la sombra que, como dice el nombre, se proyecta sobre cualquier superficie. ¿Por qué pasa esto? Porque yo tengo, como les mencioné, en la parte de arriba tengo mi fuente de luz que viene hacia abajo. Si yo quito mi mano, la luz llega directamente hacia la hoja donde necesita llegar. ¿Ven? Pero si yo interfiero o paso mi mano e interrumpo el paso de la luz hacia la hoja, lo que va a hacer es que mi mano va a proyectar su sombra porque estoy impidiendo el paso de la luz hacia esta superficie. Por eso se crea la sombra proyectada. Por eso se llama sombra proyectada. Bien, entonces, la clase anterior nosotros trabajamos con un volumen, ¿sí? Le dimos forma a una esfera. En esta ocasión vamos a trabajar con tres objetos que tienen superficies planas, como por ejemplo, tenemos un cubo, un rectángulo y un triángulo que vamos a transformar en pirámide. ¿Ok? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una regla y voy a realizar un cubo. ¿Cuál es el secreto para dibujar un cubo exacto? Para que el cubo no nos quede chueco. El año anterior nosotros estábamos trabajando cubos, ¿ya? Y, y yo les mencioné que para poder trabajar, para poder hacer un cubo y que nos salga bien, teníamos que pensar en paralelo, en líneas paralelas. Entonces voy a hacer una línea paralela, una línea vertical aquí. Acá voy a hacer una línea paralela a esta, de esta manera, miren. Voy a hacer una línea paralela a esta de manera vertical, pero esta la voy a hacer un poquito más abajo. Así, un poquito más abajo. Y la tercera línea paralela la voy a hacer a la misma altura. Por aquí. Tengo tres líneas paralelas verticales, como se puede ver. Tengo tres líneas paralelas verticales ahí. Ahora, voy a hacer hacer tres líneas paralelas para la parte, para hacer las caras del cubo.
Tengo 3 paralelas. 1, 2, 3. Y ahora voy a hacer 3 paralelas acá. Y ya tengo un cubo. ¿Ven? Muy bien. Ahora, este cubo obviamente tenemos que ponerlo sobre una base porque no queremos que vaya a parecer que está flotando en el aire. ¿Ok? Vaya siguiéndome hasta ahí, por favor. Vaya siguiéndome hasta ahí. Bien. Entonces, si ya tiene hecho el cubo, a ver, vamos a esperarlos un poquito porque sé que a ustedes les toma un poquito más de tiempo. ¿Ya? Les toca un poquito más de tiempo hacer el cubo. Ya tenemos nuestro cubo ahí. ¿Sí? Mientras ustedes terminan el cubo, ya les voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de luz y sombra como hicimos con la esfera la clase anterior. Pero esta vez vamos a trabajar con figuras planas, ¿ok? Entonces, yo voy a trabajar con un punto de luz que lo voy a ubicar de este lado. Yo voy a trabajar con un punto de luz y lo voy a ubicar de este lado. ¿Ok? Hasta ahí vamos haciendo el ejercicio. Hasta ahí. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Ya tenemos lista nuestra superficie. ¿Ya? Ya tenemos lista nuestra superficie, que en este caso es un cubo. ¿Ya? Vamos a darle volumen utilizando el ejercicio de luz y sombra. ¿Sí? Recuerden que siempre que nosotros trabajemos el ejercicio de luz y sombra, vamos a poner en práctica uno de los ejercicios básicos que hicimos en la primera clase, que fue la escala de grises. Nosotros debemos tener en cuenta una cosa. El ejercicio de la escala de grises, usted tiene que practicarlo constantemente porque eso le va a ayudar a usted a reconocer las diferentes tonalidades de grises que existen, ¿sí? Y así, una vez que usted lo reconozca y la domine, se le va a hacer muchísimo más fácil en el momento de aplicar luz y sombra a cualquier superficie. Entonces, como yo les mencioné hace un momento, tengo mi punto de luz desde este lado. Eso quiere decir que la luz viene de aquí para acá, ¿sí? Y como les dije en la clase anterior, la sombra siempre va a estar ubicada ¿dónde? En el lado opuesto a la luz. Entonces, eso quiere decir que esta cara de aquí, de nuestro cubo, no va a recibir ningún tipo de iluminación. Entonces, por ende, va a estar completamente en penumbra, o sea, a oscura. ¿Ven? Va a estar completamente oscura. Completamente a oscuras va a estar este lado de la cara del cubo. Mire, completamente oscura. Recuerden que en el momento que estamos sombreando, estamos poniendo en práctica el ejercicio de escala de grises. Entonces, si yo digo que este lado de aquí está completamente en penumbra oscura, me estoy refiriendo al primer casillero del ejercicio de escala de grises. Vea. Completamente oscura. ¿Por qué? Porque está en el lado opuesto a donde viene mi punto de luz. El lado de aquí, el lado de enfrente, está recibiendo toda la luz posible que viene desde mi punto de luz, pero el lado contrario está completamente en penumbra. Esta cara de aquí, este lado de aquí de mi cubo, obviamente
va a recibir luz indirectamente. Eso quiere decir que no va a estar ni brillante, pero tampoco va a estar completamente oscuro. ¿Sí? Entonces, aquí aplicamos otra tonalidad de gris. Vamos a aplicar otra tonalidad de gris. Que no es tan clara ni tampoco es tan oscura como la que vemos acá. ¿Ven? Por eso yo les pedí que hicieran el ejercicio de la linterna con la caja de medicina, ¿ya? Para que ustedes puedan ver cómo reacciona las superficies planas con los puntos de luz. En la parte de aquí arriba sí vamos a tener un poco de luz, ¿ya? Pero no demasiada, dependiendo de cómo esté y dónde esté ubicado nuestro punto de luz. Le vamos a dar un pequeño sombreado, ligero sombreado. Y se va a ver algo así. Se va a ver algo así. Mire. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos, ya tenemos resuelta la sombra propia. Ya tenemos lista la sombra propia. Ahora vamos a hacer la sombra proyectada. ¿Cómo yo puedo hacer la sombra proyectada? Ya lo vamos a ver dentro de un momento. En este momento vamos a contestar inquietudes de los chicos. ¿Cómo voy a hacer yo la sombra proyectada? Si ustedes se fijan, yo tengo mis rayos de luz. La sombra proyectada va a partir directamente desde aquí, porque yo tengo la luz que va en esta dirección, entonces la sombra proyectada va a salir desde aquí mismo, ¿ya? Y va a tener obviamente la forma de nuestro objeto, ¿sí? Ahora, el largo de la sombra proyectada va a depender de cuán lejos o cuán cerca esté el foco o el punto de luz. Si yo le acerco el punto de luz aquí, mi sombra proyectada va a ser muy corta. A medida que yo voy alejando el punto de luz, la sombra proyectada se va a alargar, se va a hacer muy larga. Entonces yo voy a hacerla un poco más alargada porque está alejado mi punto de luz. ¿Ya? Lo hago más o menos hasta ahí. No tan largo. ¿Y qué hago yo a continuación? Aquí aplico la escala de grises. ¿Por qué? Porque a medida que se va alejando la sombra proyectada del objeto, ¿sí? Se va haciendo cada vez más suave la sombra proyectada, se va haciendo más tenue. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar el ejercicio de escala de grises aquí. Y me voy a ir de más oscuro hacia el más suave. Y nos va a quedar así. Nos tiene que quedar así. ¿Se fija? Bien. En eso consiste nuestro ejercicio de luz y sombra. Tenemos sombra propia y sombra proyectada. En esta ocasión la hemos aplicado sobre una superficie plana. La clase anterior nosotros trabajamos sobre una superficie esférica. Le dimos volumen a una esfera. El día de hoy nosotros trabajamos con una superficie plana. ¿Sí? Y en eso consiste nuestro ejercicio de luz y sombra. ¿Sí?
Entonces, nosotros en casa lo vamos a practicar, no es una tarea, pero sí les pido que lo practiquen. Este ejercicio que ustedes están haciendo en este momento, así como todos los ejercicios que hacemos durante la clase, tienen que obviamente terminarlos, ¿sí? E irlos guardando en una carpeta porque esto les va a servir como evaluación. Cuando llegue el momento de la evaluación, yo les voy a pedir cada uno de los ejercicios que hemos realizado en clase. Así que, por favor, no pierda las hojitas, no las dañe, ¿sí? No las dañe, guarde cada ejercicio que vayamos haciendo. Durante las tardes o las noches, si usted tiene oportunidad, o los fines de semana, practique lo más que pueda porque esa es la única forma en la que podemos mejorar la calidad de nuestro dibujo. ¿Ok?